Hola a todos, mi nombre es Marina Bellora. Juntos vamos a hacer el ejercicio 7 de la guía número 4. Este ejercicio dice: dos bloques de 5 kilogramos de masa cada uno están unidos por una cuerda como se muestra en la figura. Si existe rozamiento solo entre la masa A y el plano horizontal con coeficiente elástico y dinámico de 0,4 y 0,2 respectivamente, calcular cuál debe ser el mínimo valor de la fuerza F que debe realizarse sobre el bloque A en forma paralela al plano para que el bloque B no caiga. En el inciso B nos dice: si no existiese fuerza externa, diga con qué aceleración se moverá el sistema. Y en el C nos pregunta cuál es el valor de la tensión de la cuerda en este caso. Y el esquema nos muestra el bloque B, que está apoyado sobre un plano inclinado con un ángulo de inclinación de 53 grados, y el bloque A, que está unido al bloque B por una cuerda, está sobre un plano horizontal que tiene rozamiento y en el cual se aplica una fuerza externa F. Entonces, para comenzar a resolver este ejercicio, lo primero que hacemos es el diagrama de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos. Para el cuerpo B, las fuerzas que van a estar actuando sobre él van a ser el peso, que es vertical y hacia abajo, la normal, que es perpendicular al plano donde está apoyado, y la tensión que A le ejerce a B por estar atados. En el caso del sistema de referencia que vamos a utilizar, va a ser solidario al plano inclinado, la dirección X va a ser paralela a este plano y sus positivos van a ir hacia la derecha, y la dirección Y va a ser perpendicular al plano inclinado y los positivos van a ir hacia arriba. En el caso del cuerpo A, las fuerzas que van a estar actuando sobre él van a ser el peso, que es vertical y hacia abajo, la normal, que es vertical y hacia arriba, como es perpendicular al plano horizontal en el cual está apoyado, es vertical y su dirección coincide con la del peso. La fuerza que le ejerce la soga que lo conecta al cuerpo B, que va a ser la tensión que B le ejerce a A, la fuerza externa que está aplicada de manera horizontal, y como nos dice que entre el cuerpo A y el plano horizontal hay rozamiento, tenemos que analizar cuál va a ser el sentido del movimiento o la intención de movimiento que va a haber en cada caso. Por ejemplo, en el inciso A nos dice cuál es la fuerza mínima para que el cuerpo B no caiga. Si el cuerpo B cae, todo el sistema se va a estar moviendo hacia la izquierda. Y como la fuerza de rozamiento se va a oponer a la intención o al movimiento, a la intención del movimiento o al movimiento en sí, nuestra fuerza de rozamiento en este caso va a ser hacia la derecha, porque la intención de movimiento es a la izquierda. Recuerden que la fuerza de rozamiento se opone al movimiento. El sistema de referencia que vamos a utilizar va a ser positivos hacia la derecha y positivos hacia arriba. Como se metió en la polea, es como que el sistema de referencia se enderezó. Bien, el segundo paso es escribir la segunda ley de Newton para cada uno de los cuerpos. Esta ley dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Vamos a hacerlo para el cuerpo A y para el cuerpo B partiendo de nuestros diagramas de cuerpo libre. En el caso de la dirección X para el cuerpo B, la fuerza que está actuando, que se observa, es la tensión y va a haber una componente del peso que vamos a tener que encontrar descomponiendo el peso en sus direcciones X e Y, utilizando el ángulo que corresponda. En este caso, el ángulo que nos dan como dato es el del plano inclinado, que corresponde a este ángulo que está marcado en el gráfico. De esta manera, la sumatoria de fuerzas en la dirección X nos queda la tensión que A le ejerce a B menos el peso de B por el seno del ángulo va a ser igual a la masa de B por la aceleración. En el caso de la dirección Y, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0 porque no hay movimiento en ese sentido, en esa dirección. Pero nos queda que la normal de B menos el peso de B por el coseno del ángulo es igual a 0. Estas son nuestras dos ecuaciones que corresponden al cuerpo B. Para el cuerpo A, la sumatoria de fuerzas en X
va a ser la fuerza externa que está aplicada sobre el cuerpo, que nos habían dicho que era horizontal, la fuerza de rozamiento, que tiene el mismo sentido que la fuerza externa y son positivas, y la tensión que ve el ejerce A, que va a tener sentido negativo y por eso va a estar restando. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración. En la dirección Y, vamos a tener que la sumatoria de fuerzas en Y son iguales a 0, entonces la normal menos el peso va a ser igual a 0. De esta manera tenemos nuestras dos ecuaciones correspondientes al cuerpo A. Bueno, con todo esto podemos ir a resolver el ejercicio. Nos pregunta en el inciso A, calcule cuál debe ser el mínimo valor de la fuerza que debe realizarse sobre el cuerpo A en forma paralela al plano para que el bloque B no caiga. Cuando nos dicen el mínimo valor de la fuerza y nos están pidiendo que el bloque no caiga, esto quiere decir que todo nuestro sistema no se mueve. Que no esté en movimiento implica que la aceleración del sistema va a ser igual a 0 y que el rozamiento que va a existir entre el cuerpo A y el plano horizontal es el rozamiento estático y va a ser el máximo. Por eso nos piden el mínimo valor de la fuerza. Cuando el rozamiento es máximo, el valor de la fuerza es mínimo y si yo hago un poquito menos de fuerza, todo el sistema comienza a moverse. Bien, entonces sabemos que los cuerpos A y B están vinculados, por lo tanto las aceleraciones son iguales y que por la tercera ley de Newton, la tensión que B le ejerce a A y que A le ejerce a B son un par acción y reacción, por lo tanto tienen el mismo módulo y los puedo llamar T. Entonces, nuestra ecuación 1 nos queda la tensión menos el peso de B por el seno del ángulo igual a 0. De esta manera puedo despejar la tensión y la puedo reemplazar en la ecuación 3. De igual manera puedo reemplazar la fuerza de rozamiento estática máxima por su expresión, que es la normal de A por el mu estático. Como el peso de A y la normal son iguales, esto sale a partir de la ecuación 4, sé que la fuerza de rozamiento estática máxima va a ser igual al peso de A por el mu estático. De esta manera, reemplazando, lo único que nos quedan como incógnita es la fuerza F. Despejándola y reemplazando por los valores que nos dice el enunciado, encontramos que la fuerza mínima que tengo que hacer para que el cuerpo B no caiga van a ser 19,9 newtons, aproximadamente 20 newtons. De esta manera resolvimos el inciso A. El inciso B nos dice que la fuerza externa deja de existir. Entonces, nos piden con qué aceleración se moverá el sistema. Que deje de existir la fuerza indica que el sistema se va a mover y se va a mover hacia la izquierda. Entonces, para nuestro bloque B no cambia nada porque aparecen las mismas fuerzas que estaban actuando anteriormente. Voy a tener que descomponer el peso, pero para el cuerpo A, la fuerza externa ya no está actuando sobre él y la fuerza de rozamiento, al haber movimiento, va a ser dinámica en este caso. Va a aparecer una aceleración que va a ser la misma para ambos cuerpos porque están vinculados, que va a ser en sentido negativo de nuestras X. Bien, entonces, planteando las ecuaciones de Newton, vamos a tener que en el sentido de las X, la tensión menos el peso de B por el seno del ángulo va a ser igual a la masa por la aceleración. En la dirección Y no cambia nada, la sumatoria de fuerzas me va a dar 0. Y para el caso del cuerpo A, vamos a tener que la fuerza de rozamiento dinámica menos la tensión que B le ejerce a A van a ser iguales a la masa por la aceleración. En el caso de la dirección Y no cambia nada. La normal menos el peso va a ser igual a 0. Bien, sabemos que la fuerza de rozamiento dinámica es igual al mu dinámico por la normal de A, que en este caso, como la normal es igual al peso, nos queda que la fuerza de rozamiento dinámica es igual a mu dinámico por el peso de A. Bien, entonces, sabemos por la tercera ley de Newton que las tensiones son un par acción y reacción, por lo tanto las podemos llamar T. Y despejando T de la ecuación 1, obtenemos una expresión
en función de la aceleración, porque recuerden que no sabemos ni la tensión ni la aceleración. Entonces, en 3 vamos a reemplazar todo lo que encontramos, aquí es igual la tensión, a partir de la ecuación 1. Y reemplazamos la fuerza de rozamiento dinámica. De esta manera nos queda esta expresión. Vamos a despejar la aceleración, que es nuestra única incógnita, y reemplazando por los valores que conocemos, nos queda que la aceleración es menos 3 metros sobre segundo al cuadrado. Fíjense que, como habíamos dicho, la aceleración tenía sentidos negativos en x y aquí apareció el signo negativo de la aceleración. Este signo nos indica que el sentido de la aceleración se opone a nuestro sistema de referencia. De esta manera resolvimos el inciso B. Y por último nos pregunta, ¿cuál es el valor de la tensión de la cuerda si no existe la fuerza externa? Esto consiste en reemplazar en alguna de nuestras ecuaciones donde aparece la tensión, o sea, en la ecuación 1 o en la ecuación 3, el valor que encontramos de A. Si reemplazamos en la ecuación 1 el valor de A, obtenemos que la tensión vale 25 newtons. Y de esta manera resolvimos el inciso C y está completo el ejercicio que estábamos resolviendo. Muchas gracias.